todas las entrevistas son importantes, pero sin duda las hay que por su temática se convierten en especiales. Es el caso de hoy. He citado a mi invitada en el Museo de la Higiene y la Salud en la Historia. Puri Carmona Sánchez, médica intensivista y coordinadora de trasplantes en el Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba. Alguien cuya vocación es ayudar a quien más lo necesita. Personas que por la gravedad de su estado de salud entran en las UCIs hospitalarias, unidades de cuidados intensivos. Además de Puri Carmona, también escucharemos otros testimonios. Sus historias están ligadas, de una u otra manera, a la donación de órganos. Puri, bienvenida al museo. Gracias. No sabes lo que me alegro de tenerte aquí como invitada. Yo decía al principio, bueno, son muchas las entrevistas por la trayectoria, ¿no?, de tantos años en televisión, pero yo he considerado esta entrevista, amiga mía, si me permites decirlo así, claro que sí, como una entrevista especial, porque estoy seguro que lo que nos vas a contar, lo que vas a compartir con la audiencia es de suma importancia. Hay que destacar, me gustaría resaltar para quien nos está viendo y escuchando, evidentemente, que a través de este programa, además de lo que nos diga la invitada, Puri Carmona, es sobre todo también un llamamiento y, ¿por qué no?, una invitación a que la sociedad, la población, Puri, vamos a empezar así, se anime para donar órganos. Totalmente. Muchas gracias, José. El placer es mío poder estar aquí en un sitio tan magnífico como es este, ¿no? Y la verdad que me sorprende porque, bueno, es de admirar que me presentes así con este interés por esta entrevista y, bueno, ser yo un poco la representante de esta sociedad, ¿no?, de lo que es la sanidad y sobre todo, como dices, sí, de hacer ese llamamiento que tanta necesidad hay y que tanto se necesita, que es la donación de órganos, ¿no? Así que el placer es mío de estar aquí y poder compartirlo con todos vosotros. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí y me encuentro muy bien. ¿Te encuentras bien? ¿Médica, médico? ¿Cómo lo digo? Bueno, indistintamente se puede decir médico, médica, que cualquiera. Parece que médica es como haciendo referencia a que eres femenina, ¿no? Pero es verdad que suena un poco raro todavía y es como la médico, ¿y dónde está el médico? Siempre se pregunta por el médico. No pasa nada, se puede decir médica y médico de las dos maneras. Yo tengo una amistad con ella, pero evidentemente también tengo una amistad con sus padres y con su hermano. ¿Tus padres bien, no? Mis padres muy bien, mi madre muy bien y mi padre también. Yo creo que están viviendo ahora un momento muy bueno, que mi padre ya se está aproximando a la jubilación y está deseando. Y la verdad que por suerte en salud también muy bien, que es lo más importante, ¿no? Y mi hermano, los dos muy bien también, la verdad que sí. ¿Tu hermano que dirige la empresa ahora mismo? Sí, mi hermano ya se encargó de quedarse ahí dirigiendo la empresa y la verdad que bien. Puri, en medicina 2 más 2 no es igual a 4. Exacto. En medicina es una ciencia, evidentemente, ¿no? Pero es una ciencia en la que no todo es tan cuadriculado y no todo es 2 más 2, 4. Es algo que siempre utilizamos para explicar a la familia o para hacer referencia cuando nos dicen, pero doctor, si es que a mí me han dicho que esto iba a salir bien, que esto no iba a haber ningún problema, ¿no? Y es verdad que nunca 2 más 2 son 4. ¿Y por qué esto, no? Pues la medicina al final es una ciencia que tiene que lidiar mucho con la humanidad de personas, ¿no?, de como médico, porque al final no estás tratando con máquinas y con pura ciencia, sino que estás tratando con personas. Y ahí es donde se tiene que buscar un poco la armonía de diferentes disciplinas, como el arte, las humanidades y por supuesto la ciencia, ¿no? Pero no es tan cuadriculado todo y nunca sabes exactamente qué puede pasar. Ahí es donde está la chispa de esto. ¿Tú eres intensivista? Intensivista. Y además, y coordinadora de trasplantes. De trasplantes. Vamos a ir por partes. A mí me gustaría, porque muchas personas se preguntarán, ¿intensivista qué es? ¿Qué es una especialidad? Sácanos de dudas, Puri, por favor. Pues mira, intensivista es la especialidad de medicina intensiva. Mucha gente es verdad que me pregunta, ¿pero cuál es tu especialidad? ¿Tú eres pediatra, eres ginecóloga, eres cardióloga? ¿Qué es lo que haces? Entonces, bueno, es verdad que es una especialidad que
que para la población general no tienen ese concepto de que exista como tal un especialista que es el médico que está en la UCI, ¿no? Como que tú siempre buscas el médico especialista de cada órgano, ¿no? El médico intensivista es el médico que se encarga del paciente crítico, el paciente que está ingresado en la unidad de cuidados intensivos, el paciente que está temiendo por su vida, bien pues un postoperado de una cirugía cardíaca, por ejemplo, complicada, un paciente que viene de un accidente de tráfico, que hay que intubarlo, hay que conectarlo a máquinas, esos pacientes ingresan en la UCI. Y nosotros somos como los médicos generales de todo, pero en concreto del paciente crítico, es decir, nosotros nos subespecializamos dentro de la especialidad de medicina intensiva y dentro de cada departamento pues nos vamos encargando pues el especialista de intensivo de neurocrítico, por ejemplo del paciente neurológico, pues el que ha sufrido un ictus, una hemorragia cerebral, un traumatismo craneoencefálico grave. Luego está la parte de trasplantes, los que nos encargamos del postoperatorio, de cuidar esos pacientes críticos que se acaban de someter a un trasplante, bien de corazón, de hígado, de páncreas, riñón, de lo que sea, ¿no? Y luego, pues dentro también de los intensivos, está también los intensivos cardiológicos, paciente que sufre un infarto, una parada cardíaca, que se reanima y que hay que cuidar esa parte en concreto, ¿no? Entonces, al final, el intensivista es el médico intenso, como a mí me gusta decir la palabra, es intenso porque se encarga del paciente crítico, paciente de la UCI. Y es una especialidad que hay que aprender. En cierta ocasión escuché decir a alguien, compañero tuyo, que sois como en el argot militar, en el ejército, sois como los cuerpos especiales de la sanidad. Sí, bueno, somos como la primera llamada cuando algo viene por urgencia o cuando viene un helicóptero que nos llaman, pues ha habido un accidente de tráfico en la carretera, vamos a trasladar a un paciente crítico y te encuentras en la puerta de urgencia esperando a ese paciente con todo preparado, máquinas, en la sala del TAC, especialistas diferentes y es el que coordina un poco todo en la situación de un paciente que viene crítico. Bueno, sí, al final somos como unos soldados de un ejército en los que tenemos que coordinarnos y funcionar perfectamente porque el tiempo es fundamental. Son pacientes en los que no te puedes demorar, muchas veces tienes muy poco tiempo para pensar y tienes que actuar con rapidez. Habrá quien posiblemente se pregunte también, los que te conocen sobre todo y los que no te conocen o te conocen solamente de vista, ella, como hemos dicho al principio del programa, es vecina de Herrera. ¿Por qué la medicina? ¿Por qué un día decides que quieres ser médico? ¿Y por qué eras, bueno, pues justamente ahí en la UCI, en un sitio tan... Bueno, yo la medicina, la verdad, que desde pequeña, José, desde pequeña me llamaba la atención. Yo creo que empecé a cogerle el gusto o el amor a la medicina, ¿no? Yo creo que tendría unos 10, 12 años cuando en televisión pues salía la serie de Hospital Central, de urgencia. A mí me fascinaba, o sea, yo me quedaba por la noche viendo la serie, me encantaba el momento en el que todos empezaban corriendo con las camillas, entrando en urgencias, y a mí eso me impactaba, y ahí fue cuando yo empecé a decir, ay, pues yo quiero trabajar en un hospital, quiero ser médico, y bueno, poco a poco, cuando decidí estudiar la carrera, bueno, mi madre siempre le había parecido muy bien, porque decía, sí, médico, ella, yo creo que mi madre en otra vida, si existe otra vida, ha sido médico, porque le encanta, y siempre está preguntándome, y cuéntame. Mi padre no se lo tomó tan así, porque mi padre dijo, bueno, ¿por qué no mejor arquitecta o abogada? ¿Pero por qué médico? Y bueno, cuando estudié la carrera, la verdad que es una carrera que no es difícil, pero sí es sacrificada. Son muchos años, son 6 años de carrera, necesitas sacar muy buen expediente aquí en el bachillerato, en selectividad, y como que te exigen para poder entrar, ¿no? Y luego la carrera es un poco de todo, de formación general, como en cualquier otra carrera, ¿no? Y hasta que tú te das cuenta de realmente que acaba la carrera y dices, bueno, ¿y ahora qué especialidad tengo que hacer? Porque claro, tú acabas la carrera y no eres nadie. Tienes que hacer un examen MIR, unas oposiciones, y decidir qué especialidad es la que quieres coger. Y la verdad que ahí yo no sabía que existía la medicina intensiva como tal, y fíjate, ¿no?, que estaba estudiando la carrera. Pero sí que me planteé y dije, bueno, ¿y por qué quise estudiar medicina? ¿Cuál fue la razón por la que yo quise? Y era por esa serie, por esa forma de ver corriendo a los profesionales, a los sanitarios, y por esa necesidad de actuar y ahora. Y ahí fue cuando me di cuenta y me fui informando, visité pues diferentes hospitales, visité diferentes UCI, y es cuando entras a ese sitio y dices, yo quiero trabajar aquí. Yo quiero estar aquí, quiero ser uno de ellos, quiero ser esa persona que salva vidas y bueno, y así fue un poco como decidí. No sabía si me estaba equivocando en aquel entonces o si iba a salir bien, pero
A día de hoy creo que no me he equivocado. Sois muchos de los vecinos de Herrera que trabajáis en diferentes centros hospitalarios, a todos en general, a los de Herrera, a los de Puente Genil, a los de tantos sitios, de España entera, les mandamos un cordial saludo, pero que, como bien dices, son muchos años de estudio. Son muchos años. Mucho sacrificio, clavar los codos, pero merece la pena, ¿no? Yo creo que te tiene que gustar, te tiene que llamar. Y permíteme un inciso, Puri, y una gran vocación por ayudar a los demás. Por supuesto, José, la vocación es fundamental. Yo se lo digo a mucha gente que me pregunta, muchos vecinos de aquí de Herrera, que bueno, he tenido la oportunidad de que me han preguntado y le he contado un poco mi experiencia. Yo creo que te tiene que gustar, o sea, el que estudie medicina pensando que se va a hacer rico o que va a ser una persona importante en la vida, va a tener un nombre, como a lo mejor podíamos pensar hace años, ¿no? Es el médico del pueblo, eso no existe ya. Aquí es una profesión más, la medicina, y requiere mucha vocación porque son momentos muy duros, no solo el tiempo de estudio, que lo es, ¿no? Que es una carrera sacrificada en la que tienes que decir que no a muchos planes de tus amigos, de organizaciones que hacen y que tú dices, no, es que tengo un compromiso, tengo que sacarme la carrera, son 6 años, no puedo demorar esto. Y al final te tiene que gustar porque el día a día en el trabajo es duro y yo creo que la única forma de que se lleve adelante y de que se pueda superar es estando en el sitio donde te gusta y haciendo lo que te gusta. Los intensivistas, antes quizás lo has adelantado, pero no estáis siempre en la UCI. Es decir, en un momento dado tenéis que desplazaros al lugar donde se os reclame, ¿no? Claro, los intensivistas el mayor tiempo lo pasamos en la UCI, en nuestra unidad de cuidados intensivos, que es la UCI, ¿no? Dividida en diferentes módulos, en diferentes zonas, como digo, y la mayor parte estamos allí. Hasta que nosotros llevamos un teléfono, que es el Busca, que llamamos, que es un teléfono en el que suena una llamada de urgencia, o una llamada del servicio de extrahospitalaria, del 061, o una llamada de la misma planta de hospitalización, cuando un paciente pues, sufre una parada cardíaca, sufre pues, alguna complicación que requiera una actuación de emergencia, ¿no? Pero la mayor parte estamos en la UCI. Es verdad que en otros momentos pues, nos bajamos a urgencias cuando nos reclaman, a la sala del TAC si algún paciente ha sufrido una reacción, algún contraste, alguna medicación, pues también tenemos que atenderlo y somos como un poco la llamada del hospital cuando hay algo crítico y grave. Tú tienes que estar, y otros tantos como tú, hoy ella es nuestra protagonista, pero como bien casi lo ha dicho muy bien Puri Carmona Sánchez, tú hoy eres un poco la portavoz, o mucho la portavoz, ¿no? Claro. Pero que son muchas las personas que como tú están ahí al frente de esas UCI, de esos sitios, Puri, que tanto nos llama la atención y nos pone los vellos de punta a los familiares cuando nos dicen vamos a pasar a tu familiar a la UCI. Nos echamos a temblar. ¿Es lógico, Puri? Es normal, José. Cuando un paciente ingresa a la UCI es un paciente que está muy malito, un paciente que está crítico y que requiere una serie de máquinas o de vigilancia intensiva, de vigilancia más al minuto. Y bueno, el que te digan como familiar, su familiar está malo y lo vamos a ingresar a la UCI, es para temblar. La UCI es un sitio frío, es un sitio en el que no estás acompañado de tu familia, de tus seres queridos y en el que sabes cómo entras, pero no nunca cómo sales. Efectivamente. Efectivamente. Por cierto, en el Reina Sofía, que es donde tú estás, el hospital universitario, ¿Sí? Reina Sofía en Córdoba, ¿sabes la media de los que entran? No sé si es una pregunta muy propia, pero bueno, yo la voy a formular. No sé, ¿hay una media establecida de las personas que entran? No te puedo decir satisfactoriamente? Bueno, en la UCI en concreto sí. En la UCI aproximadamente el 80% de las personas que entran salen. Un 20% pues tenemos de mortalidad, como en la UCI en general. Por supuesto, esto va variando en función de la situación epidemiológica en el que estemos en el momento. Pues claro, evidentemente acabamos de pasar una pandemia en la que la mortalidad ha sido mucho más alta, pero en general, en regla general, en la UCI un 80%, 85%, me atrevo a decir, salen de allí, salen con vida y bueno, es verdad que el paso por la UCI no es inocuo, el paso por la UCI tiene unas consecuencias psicológicas, físicas y en las que luego cuesta recuperar, porque es verdad que luego está el post-UCI, la recuperación en la planta, resto de especialidades, resto de complicaciones y que bueno, pues al final lo que intenta es devolver a esa persona la mayor calidad de vida posible
Es cierto que es muy difícil volver al estado basal previo, después de un ingreso muy prolongado en un hospital y en una UCI, pero se intenta buscar eso, buscar una calidad de vida cuando esa persona pues, pueda salir a casa. ¿Sabes qué estoy pensando, Puri? Que en circunstancias normales, en una UCI, tiene que ser el ritmo, el estrés, no sé si decir incluso la ansiedad, la incertidumbre. En circunstancias normales, es que lo has nombrado tú también, en plena crisis del COVID, tuvo que ser un colapso, ¿no? Más o menos. La verdad que el COVID fue un palo para todos, para la población, pues cualquier ciudadano que se quedaba en su casa, que no podía salir al trabajo, las personas mayores que no podían salir a dar un paseo, a tomarse algo con los amigos, ¿no? Incluso los niños que no tenían forma de relacionarse, que tenían que aprender en casa. Para el personal sanitario lo vivimos de una manera diferente, dura también, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y era como, ¿y esto qué es ahora? ¿Ante qué estamos? Sobre todo cuando veías cómo ibas ingresando pacientes tras pacientes, cómo la UCI se iba colapsando, cómo no había más camas disponibles, cómo se iban acabando esas máquinas que usamos los respiradores para ventilar a los pacientes. Era una situación de ansiedad porque normalmente controlamos un poco lo que es las diferentes enfermedades, los diferentes tratamientos y estábamos ante algo nuevo que no podías buscar en ningún libro, no podías buscar ninguna referencia bibliográfica de ninguna publicación, artículo científico con evidencia y entonces era como un choque emocional a la vez que veías que todo el mundo, ¿no? todo el país, todo el mundo se estaba cayendo y sin poder controlar algo que se supone que debes poder controlar siendo médico, ¿no? Fue difícil, fue muy duro y sobre todo creo que fallecieron muchos pacientes sin poder despedirse de sus familiares en unas situaciones muy malas en las que pues, continuamente terminaba falleciendo un paciente, corriendo, preparando la cama para otro paciente y nunca terminaba de ponerle cara a la familia, ni incluso a ese paciente, ni poder haber hablado con él. Una sensación muy dura emocionalmente porque era todo por teléfono, no tenías contacto con esa familia, no llegabas a entender realmente la enfermedad ni poder explicar qué es lo que había pasado, ¿no? Y la verdad que sí, que bueno, por suerte parece que lo estamos superando y bueno, pues ojalá que no nos veamos inmensos en una situación así porque la verdad que es dura. Para tu familia tuvo que ser también muy duro el hecho de saber que su hija estaba en un lugar con tantas posibilidades de contagio, la incertidumbre, el temor de que te pudiera ocurrir algo. No sé si había llamadas constantes también a tu teléfono por parte de tu madre, de tu padre, de tu hermano. Sí, claro. O sea, por supuesto, estábamos hablando continuamente videollamadas que se hicieron tan famosas entonces, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues le contaba un poco mínimamente de lo que era la situación en el hospital. Nunca me atrevía a contar realmente lo que se vivía allí dentro y es verdad que el temor al contagio, yo creo que el temor que tenía era más el mío de venir aquí algún día después de cuando pasaron los primeros meses y poder contagiar, ¿no? Yo me sentía fatal pensando en que cualquier momento podía yo contagiar a alguna persona cercana, algún vecino, algún familiar y que fuese mi culpa de haber estado ahí trabajando, ¿no? Sobre todo porque yo llegaba a mi casa y era como respirabas, ¿no? Y llegabas, tenías a lo mejor 8 horas de descanso, 10 y volvías a incorporarte a otro turno, porque ahí trabajamos por turno. Y era como, ¿me habré contagiado? ¿Lo habré hecho bien? ¿Me habré quitado bien la ropa? Claro, era todo un protocolo para vestirte, para quitarte la ropa y para maniobrar con el paciente. Y nosotros éramos la primera línea de batalla, porque nos sometíamos a manejar la vía aérea, intubar, que es donde se supone que está el riesgo de contagio, por vía aérea, ¿no? Y por gotita y por contacto. Entonces tú estabas ahí con ese paciente y era donde decía, tengo que hacerlo todo bien porque si me contagio mañana no puedo volver al trabajo. Entonces somos uno menos, una sobrecarga a mi compañero en la que yo no me sentiría bien sabiendo que están allí trabajando y yo estoy aquí porque lo he hecho mal en mi trabajo y me he podido contagiar por error, ¿no? O por no haber hecho bien en la retirada del material, ¿no? de la ropa y de los guantes y demás. Para quienes acaben de incorporar a esta entrevista, les informo que hoy tengo como invitada bueno, nombre completo, Purificación. Puri Carmona Sánchez, que ella es vecina de Herrera, que nos encontramos en el Museo de Medicina
la localidad de Herrera. Lo digo sobre todo no para los que lo están viendo en esta localidad, sino para otros tantos municipios que seguramente van a compartir también esta entrevista. Y evidentemente les invito desde aquí, en nombre del Ayuntamiento de Herrera, a que visiten este lugar porque bien merece la pena. Por cierto, Puri, no lo conocía. No lo conocías. No lo conocía. Vamos, sabía que teníamos aquí este museo, pero me he quedado sorprendida, José. La cantidad de medicinas que hay aquí, de utensilios que se han utilizado en la medicina antigua, ¿no? Y lo bien conservados que están. Me sorprende porque hay mínimo detalle, todo a la perfección. Y la verdad que, bueno, estoy en deuda de hacer una visita formal y que me expliquen todo bien. Exactamente. Pues aquí hay grandes profesionales, por un lado Maite e Inma, y cuando quieras, incluso venirte con colegas de allí del Reina Sofía. Seguro que sí, que hay muchísimos que le encantaría visitarlo. Seguro que sí. Seguro. Se llevará una grata impresión. Hay que decir que todo esto también es gracias al vecino de Herrera, Francisco Jurado Muñoz, a quien desde aquí saludamos también. Puri, ¿cuáles consideras tú que son las habilidades más importantes de un médico intensivista? Esa pregunta es complicada. Las habilidades, bueno, como cualquier médico, creo que, bueno, el conocimiento, ¿no? el haberte preparado, ¿no? Pero sobre todo como médico intensivista necesita... Yo siempre digo que el intensivista tiene que ir al detalle. Es un profesional, es un especialista que tiene que buscar el más allá, la perfección. ¿Y por qué digo esto? Porque en el detalle es donde marca la diferencia de un paciente crítico que pueda ir bien o pueda ir mal. Y quizás las cualidades que tiene que tener un médico intensivista, como buen médico en general, la capacidad de actuar rápidamente, de pensar rápido y de actuar con seguridad. Es muy importante tomar una decisión y seguir con esa decisión y no... ¿Y ahora qué? ¿Lo habré hecho mal? ¿Lo habré hecho bien? Esa situación en la que te puede generar más error y confusión. Pero sobre todo, como cualquier médico, las habilidades que tiene que tener la humanidad y la sencillez. Es fundamental el poder llegar a un paciente y que sepas entender en qué posición está, cuáles son sus necesidades de él y de la familia, por supuesto. Entonces, al final, un médico intensivista pues tiene que ser un médico que sea capaz de actuar rápido, seguro, buscando esa perfección, como digo, pero que nunca olvide la humanidad y la sencillez que tiene que tener cualquier profesional médico, ¿no? Hablemos de la humanidad y hablemos sobre todo también, Puri, de esa relación entre el familiar y los médicos, porque tenemos la costumbre de que cuando tenemos a un familiar en la UCI no nos conformamos con lo que nos diga, fíjate, el propio doctor o la doctora, ¿no? El doctor, ¿cómo está mi padre, mi hermana, mi primo, tal? Sino que además luego buscamos a la enfermera o el enfermero y decimos, oye, ¿cómo está? Parece que hay como una cercanía más, porque el médico, no sé si se mantiene un poquito más al margen, ¿no? Bueno, sí, es verdad que el médico no es que se mantenga un poco más al margen, sino que el enfermero, por lo mejor, en la UCI en concreto, pues lleva 2 o 3 pacientes como mucho, y si es un paciente muy grave lleva solo 1. Entonces, ese enfermero está a pie de cama continuamente con ese paciente y el médico, pues a lo mejor en una guardia pues puede llevar 20 pacientes, ¿no? Entonces va cambiando. Pero sí es verdad que como que los familiares se sienten como más tranquilos pues hablándole directamente al enfermero o al auxiliar, sí, que al médico le puede dar un poco más de respeto. No entiendo tampoco por qué, son profesiones igualmente importantes e igualmente necesarias. Es verdad que la UCI es un sitio donde, como comentaba antes, es un sitio frío y un sitio que realmente yo trabajo ahí y sé que es frío para esas pacientes, para esas familias, y que nos informa a lo mejor todo lo que nos gustaría saber cuando pasan las horas y estamos fuera de allí y no vemos a nuestro familiar. Es verdad que la UCI pues informa 1 o 2 veces al día, dependiendo de la situación, y bueno, normalmente cuando informamos más veces es porque la cosa no está yendo muy bien y tienes que ir intentando que la familia vaya asumiendo la situación crítica y grave en la que está evolucionando. Y es verdad que nos gustaría, y yo creo que es fundamental, pues el tener una UCI de puertas abiertas, la humanización, que mucho se habla en estos últimos años en la unidad de cuidados intensivos. Pero es difícil, es complicado.
Es complicado porque tenemos, en nuestro caso, en Reina Sofía, igual que en otros hospitales, pues tenemos UCI que son a lo mejor módulos de 8 o 6 camas y que son cristales todos, algunas están abiertas, la mayoría están cerradas, pero algunas están abiertas. Entonces, si un paciente se pone malo, ahí estamos actuando 100% con ese paciente, reanimándolo, pues intubándolo, cogiéndole catéteres y demás. Hay que tener también respeto y privacidad de ese paciente, en el que si tuviéramos esa UCI abierta, en el que estarían entrando y saliendo familiares, sería complicado de gestionar, sobre todo por esos pacientes los que están tan críticos y que nos necesitan ahí a pie del cañón, ¿no? Evidentemente, al final yo creo que las UCI serán UCI en las que se permita más la entrada de las familias. Existen UCI, por ejemplo, yo estuve rotando en Inglaterra en 2018, en una UCI allí, un hospital cardiotorácico, allí me formé en trasplantes también, en el Freeman Hospital, y allí pues las familias tenían posibilidad de entrar a cualquier hora, incluso podían participar en los cuidados del aseo, del familiar y demás, y me di cuenta la diferencia de cultura, que muchas veces es lo que marca, ¿no?, esa diferencia, porque no había ningún ruido, ningún desorden, las familias eran capaces de entrar totalmente educadas, preguntando, incluso ellas eran las que participaban. Y yo creo que ahí es por donde anda un poco la línea, ¿no?, de cambio, de humanización de las UCI, en las que sí que se debería de permitir que las familias estuvieran, pero con cierto control, ¿no? Y eso requiere un nivel cultural, que no es igual en un tipo de familia que en otro, o en que entiendan realmente el espacio que es, ¿no? Porque muchas veces te pasa pues, que entran familias, no aceptan que su familiar esté mal o que esté evolucionando mal, y pues se ponen a gritar o tal, y tenemos que saber que estamos rodeados de pacientes críticos, que hay otras familias que también lo están pasando mal y que también necesitan pues ese espacio, ¿no? Y ahí hay que buscar ese equilibrio. Claro, yo te iba a decir precisamente, pero como eres tan inteligente, no. Sí, no, te quiero decir, y me estás dando muy bien la respuesta en el sentido de que hay preguntas que me las estás contestando sobre la marcha, porque yo te iba a preguntar eso, es que si aquí en España, y vas bien con lo de la cultura y las costumbres también de otros países, si no sería bueno como, pues no sé, como un apoyo más al familiar, que nos dejaran entrar con más frecuencia en la UCI, no solamente por la mañana y por la tarde en algunos casos, no siempre. Sí, claro, en el COVID no había ni siquiera visitas. Bueno, con eso, pues imagínate la situación en la que vivíamos, se informaba por teléfono, como he dicho, y ahora pues en nuestra UCI en concreto pues intentamos 2 visitas al día, una al mediodía, que es donde cuando se informa, a las 1, 1:30, y otra por la tarde. Pero es cierto que en esos pacientes que tenemos despiertos, pacientes que ya han empezado la rehabilitación allí en la UCI, esos pacientes sí que favorecemos que pues a la hora de la merienda puedan pasar a las 5 de la tarde y ya se tiran toda la tarde con su familiar, incluso ellos, el fisio le dice cómo tiene que hacer los ejercicios y ellos incluso participan de forma activa en la fisioterapia de su familiar, en darle de comer, en ayudarle a lo que necesitan, le traen pues la tablet viendo los vídeos, enseñándole fotos, poniéndole música y participan en esa recuperación y eso es fundamental. Oye, ¿cómo lográis gestionar después de una jornada laboral, mediros allí en la UCI rodeados de enfermos críticos en la mayor de las ocasiones? ¿Cómo gestionáis, cómo gestionas tú y tus colegas esa salida, tantas horas con esos pacientes, el estrés, la ansiedad, esa incertidumbre, la duda, qué hago, qué no hago, no me quiero equivocar? ¿Eso cómo lo hacéis? Se acaba aprendiendo, José, se acaba aprendiendo porque es verdad que verás que te siguen temblando las piernas cuando estás delante de un paciente crítico y tiemblan porque pues, no te está jugando mucho, ¿no? Te está jugando pues, la vida de esa persona y muchas veces pues, es inevitable. Pero sí que se aprende a controlarlo, se aprende a trabajar con ellos, a trabajar con estrés y con presión. Al final somos un equipo y es fundamental el trabajar en equipo porque hoy yo puedo llegar pensando de una forma o viendo las cosas de otra manera, un poco más pesimista, digámoslo así, y necesito ese apoyo de mi compañero, venga, que va a ir bien, vamos a poner este tratamiento, y si te parece si hacemos esto, y de forma coordinada. Y creo que es el éxito del trabajo es al final pues entre todos conseguirlo. Y no solo entre médicos, entre compañeros médicos, sino pues todo el equipo lo conforman desde el auxiliar, el celador que te ayuda a movilizar al paciente, cuando lo tienes que poner boca abajo en decúbito prono el que te ayuda a ponerlo boca abajo, el enfermero que es el que prepara la medicación y el que rápidamente te prepara todo el material y está a pie de cama, el que te avisa cuando el paciente está peor.
y bueno, y las limpiadoras que trabajan con nosotros y que necesitamos el recambio ese continuo de esas habitaciones y prepararlas. Al final es un equipo y es ese trabajo de conjunto de personas en las que necesitas y en las que un día tú estás más optimista y ves las cosas de una manera y necesitas que tu compañero te diga, pues sí, lo estás haciendo bien, o yo creo que podríamos hacerlo así. Ah, pues sí, me parece bien. Y al final eso va creando ese trabajo en equipo que es fundamental. Quiero pensar que habrá días en los que en una misma guardia tenéis los dos casos, el éxito y por otra parte no decir el fracaso, pero sí la tristeza, ¿no? O la derrota en este caso, vamos a decir la derrota, sí. Sí, así es. Hay guardias que, bueno, pues que en la sala de familiares sales a dar las peores de las noticias para esa familia, ¿no? Como que ha fallecido su familiar o que no hemos podido hacer nada más. Y a la vez, pues a los 5 minutos vuelves a salir porque acaba de llegar un paciente de quirófano que le han operado, que estaba también muy mal, y sales y tienes otra familia al lado y no, ha ido bien, su marido ya ha salido, está recuperándose, vamos a empezar a despertarlo. Y es verdad que muchas veces cuando estás volviendo por el pasillo hacia la unidad, hacia la UCI, te planteas y dices, acabo de dar la peor noticia a esta familia, la otra familia está con una alegría, una sonrisa, porque la intervención que era vida o muerte ha ido bien. Y es difícil porque yo creo que cuando tienes que informar a esa familia tienes que empatizar y tienes que ponerte en el lugar siempre de esa familia que está ahí, para que puedan llegar a entender lo que le intentas transmitir. Y eso es fundamental, el poder transmitirlo bien y que lo entiendan bien. Entonces, en una misma guardia es un altibajo, es una montaña rusa. Hay momentos que estás aquí dándolo todo, hay momentos que te vienes abajo porque todo lo que has hecho parece que no tienes el resultado que te gustaría, y siempre hay sorpresas para bien o para mal. Ojalá que fuésemos esos héroes que nos han descrito en la pandemia, y ojalá que fuésemos héroes, pero realmente somos humanos y igual pues nos gustaría que todo saliese bien, pero no siempre sale todo bien. En esos casos, sobre todo en los malos, en los de la derrota, no sé, ¿tenéis algún curso especial, algún entrenamiento para poder, porque yo sería incapaz, o sea, yo te tengo que decir a ti, dar una mala noticia y yo es que me pongo malo, o sea, yo me pongo peor que tú. Bueno, entrenamiento es la batalla del día a día. Eso ahí de verdad donde te nutres de todas las cosas que tienes que saber decir o cómo saber estar delante de esa familia. Es verdad que nos preparamos en cursos continuamente, un médico está continuamente estudiando, y desde que entras en la formación de la especialidad vas a un curso, asistes a cursos de comunicación de malas noticias, en las que estás con actores y actrices y que se ponen delante y tienes que explicarles, y ellos pues hacen teatro bueno, en el que tienes que transmitirle pues esa noticia. Pero al final, como todo, se aprende y se aprende durante el trabajo, durante la especialización de ser intensivista en este caso, ¿no? O cualquier otra especialidad. Cada día aprendes, una familia te enseña mucho, cada día aprendes de un compañero cuando sales a hablar. Yo cuando era residente y estaba formándome me encantaba poder salir con cualquier compañero, con cualquier adjunto diferente, porque cada uno tenía algo nuevo que aportarte. Pues este me gusta que lo dice así, mi otro compañero se sienta, le toca la mano, pone su silla al lado y es capaz de mirarle a los ojos. Esas cosas, esos detalles, claro, en los que vas cogiendo, en los que vas creando para ti mismo, para intentar ser pues mejor persona y mejor médico, ¿no? ¿Quieres con esto decir que todos los días se aprende algo? Todos los días tienes una lección aprendida, y ya te digo, la lección te la dan los propios pacientes y las familias de esos pacientes que tienes allí. Si yo te nombro, hablando de pacientes, Antonio Barrera. Antonio Barrera. Barrera. ¿Quién es Antonio Barrera? Pues Antonio es un paciente que le hemos cogido muchísimo cariño, José, porque es un paciente que bueno, tiene doble mérito digo, multiplicado por 2, porque él se trasplantó en 2021, un trasplante bipulmonar, del cual salió bien, al principio parecía que todo iba bien, hasta que tuvo pues una complicación en los meses siguientes, y bueno, se le estrecharon las suturas de los bronquios, fue un trasplante bipulmonar, y la sutura del bronquio pues se estrechó y estaba con dificultad nuevamente respiratoria en casa, se fue valorando y se volvió a incluir para trasplante.
y bueno, pues ha sido sometido 2 veces a trasplante bipulmonar, o sea, recibió 4 órganos, 4 pulmones. Madre mía. 2 en el primer año, en 2021, y 2 recientemente en este último año. Y es un paciente pues que, no, como todo, y ya digo, nos enseña mucho. La constancia, la capacidad de superarse, de seguir queriendo ver la luz, porque ha tenido momentos muy difíciles, muy críticos. Incluso pues necesitó máquinas artificiales para el corazón y el pulmón, y en muy mala situación. Y bueno, por suerte pues pudo ver la luz y salió de allí. Y a día de hoy, pues cada vez que viene de visita al médico, como dices, nos visita a todos, porque lo siguen los neumólogos de trasplantes, pero allí viene a la UCI porque dice que es su segunda casa, y es de estos pacientes que te gusta ver después. ¿Qué edad tiene, Antonio? Antonio tiene 45 años. ¿Te apetece que lo escuchemos? Por supuesto que sí. Hola, soy Antonio Barrera, soy paciente de trasplantado bipulmonar. Mi primer trasplante fue en septiembre de 2021, el cual salió bien, pero al poco tiempo me dio una estenosis en los bronquios y se fue complicando la estenosis, la cual se convirtió en una estenosis bastante severa. Y antes de los 2 años del trasplante pues, hubo que tomar otra solución al tratamiento que él estaba dando, porque los bronquios ya me estaban cerrando por algunas partes, la cual fue pues volver a retrasplantarme. Me ingresaron para hacerme las pruebas, me metieron en paciente cero, y al pocos días pues llegaron unos pulmones poco compatibles conmigo, y ya han preparado todo para operarme. Me llevaron a quirófano para hacerme retrasplante, y ya pues, fue una operación larga, sobre 13 horas, complicada, pero bueno, pero al final aquí estamos. Después del quirófano pues ya pasé a la UCI, donde fueron 72 días, la verdad que complicados, con una neumonía, infecciones y tal, y perdí mucha masa muscular, solamente podía menear los ojos. La verdad que lo pasé mal, fue duro. Pero bueno, luego está la parte buena, que es pues, bueno, todos los profesionales que hay, que son fenomenales. A mí me llevaron, sobre todo me llevó Doctor Robles y Puri Carmona, que la verdad es que no, son fenomenales, son excelentes los dos, y se entregan en cuerpo y alma a su trabajo. La verdad es que no tengo palabras para describirlo. Y ya una vez estable y corregidos todos los problemas que tuve en la UCI, pues me tocó ya por fin subir a planta, y allí pues empecé a ponerme fuerte, a recuperarme, con fisioterapia, y también pues con los neumólogos revisándome diariamente para que veas cómo iba, los tratamientos, lo que me hacía falta. En especial la que me llegó continuamente todos los días fue María José Cadena, que la verdad es que es una profesional de los pies a la cabeza, una persona excelente, maravillosa. Y ya después de un mes me dieron el alta y a recuperar en casa, ya hace 6 meses de retrasplante, y la verdad es que me encuentro bastante bien. Y ya para terminar quiero decir lo más importante: dar las gracias infinitas a los donantes, la familia de los donantes, que sin ellos esto no sería posible. Que gracias a su generosidad pueden vivir muchas personas. A esos órganos, en mi caso, han sido 2 donantes, y la verdad es que le doy las gracias todos los días. Gracias a ellos pueden vivir muchas personas. Y yo quisiera animar primero a toda la gente que te haga donante de órganos, porque te regala mucha vida,
y también pues, a la gente que lo está esperando. Que en cualquier momento suena el teléfono para decirte que tienes un órgano para ti y poder vivir. Y también dar las gracias a todos los profesionales que hay detrás de esto, que sin ellos esto no sería posible. Son muchos, cientos de profesionales que hay detrás. Y gracias en especial a mi mujer, que ha sufrido mucho y la verdad que sin ella esto no, para mí personalmente esto no fuera sido posible. Regala vida, dona órganos. Qué gratificante tiene que ser, Puri, recibir el agradecimiento de personas como, por ejemplo, el caso de Antonio, ¿no? Y otros Sí. tantos. La verdad que es lo más bonito, ¿no? Yo siempre digo a la gente que me pregunta por la especialidad, bueno, es que tiene que ser súper complicado. Pero tiene dos caras, la cara buena y la cara mala, y por suerte tenemos esta gratificación de estos pacientes, esta recompensa. Es un premio para nosotros el poder ver que una persona sale de allí por esa puerta de la UCI, donde le está esperando al otro lado su familia, su hijo, y lo ves salir con esa sonrisa y sabes que ha superado uno de los obstáculos más importantes de su vida, como puede ser un trasplante, una cirugía complicada, un infarto, cualquier tipo de enfermedad crítica, ¿no? Y es la recompensa. Es nuestra recompensa y es lo que nos hace ver que esto merece la pena y que tanto sufrimiento de estudios, de ponerte al día, de conferencias, de cursos a los que asistes, el trabajo, las guardias pesadas, esas 24 horas que muchos días no paras. Y cuando sales al día siguiente y te enteras, no, pues ha mejorado, el paciente ya está mejor, le vamos a dar el alta, tus compañeros cuentan y dices, qué bien, qué bien, qué bien. Es lo que merece la pena. ¿Has llorado alguna vez, Puri? Muchas. Sí, me refiero en tu trabajo, Sí, evidentemente, sí, llorar sí, todos lloramos, pero por circunstancias... Muchas veces. Y a día de hoy mentiría si te digo que no me emociono con muchos pacientes que están ahí, que casi salen y al final se complican por alguna cosa, y tienes a la familia que le has cogido muchísimo cariño y para ellos tú eres su héroe o has sido su héroe, y ver que no has podido llegar a ese punto final y que desgraciadamente pues no ha podido ser, lloras de impotencia y porque sabes que has estado a punto de conseguirlo y que no ha podido ser, y es como que te decepcionas a ti mismo, es como no lo he conseguido. Yo, cada paciente para mí es un reto personal y profesional, sobre todo por intentar que esa persona devolverlo a casa, como digo, con la mayor calidad, y es como un fracaso. Lo sientes así, no deberíamos sentirlo así, es verdad, no. que aprendes y bueno, tienes que saber que no ha podido ser y que bueno, tenías más probabilidades de ir mal que de ir bien, pero sí que se lleva mal eso, los fracasos, y bueno, hay que aprender a vivir con eso también. Por tu forma de exponer las respuestas y con la habilidad que tienes, y además resumiéndolo, es verdad. Tanto es así que incluso mi compañera Mari Carmen dice qué buena eres para dar conferencias. De hecho es que das muchas conferencias. Bueno, sí, la verdad que sí, que en el trabajo pues continuamente estamos dando formación, charlas de formación, conferencias pues en diferentes ámbitos médicos, de congresos, cursos internacionales, de todo tipo. Y luego en el hospital pues también pues hacemos campañas, como en el tema de promoción de la donación de órganos, y salimos a institutos, tenemos charlas también en las facultades, en la universidad, en diferentes centros de formación, y al final pues tienes que tener esa capacidad también para llegar, ¿no? Para llegar a ese público que tienes delante, porque si no, no tiene sentido esto de intentar hacer esa promoción o intentar dar a conocer el trabajo, ¿no? Pero sí, eso se aprende también, todo se aprende, José. Qué grande eres. Oye, tú sabías, hablando porque hemos dicho que ella es intensivista, médico intensivista, pero también coordinadora de trasplantes, que Herrera, tu pueblo, este pueblo, el ayuntamiento en el año 2004, quiero recordar, el ayuntamiento fue el primero en otorgar una calle en España, una calle a los donantes de órganos. Aquello fue muy nombrado, muy mencionado, porque en el ayuntamiento de aquel entonces, bueno, pues tuvieron a bien y acertadamente dedicar una calle de tanto donantes de órganos como donantes de sangre.
bien, ¿no? Sí, a ver si conozco esta noticia y de que sí que somos el pueblo que fue de los primeros, ¿no? Pero realmente no sé de dónde surgió esa idea, no sé en referencia a qué se nombró esa calle como tal, José, y la verdad que me parece una idea fantástica, es una forma de hacer promoción y de intentar dar a conocer esa parte tan importante de la medicina. Pues te cuento, mira, resulta que aquí hubo bueno, desgraciadamente, como en todos los sitios, ciudades, pueblos, hay accidentes mortales, y en el caso de Herrera había un joven, Gaona, que lo conocíamos como Gaona, falleció no en el mismo momento, pero los padres deciden donar los órganos de su hijo para otras personas, pues son diferentes los órganos, y a raíz de aquello, claro, el ayuntamiento se hizo eco, tanto es así que cuando se inauguró la calle, el doctor Pérez Bernal, que era entonces coordinador de trasplantes en el Virgen del Rocío, vino, estuvo presente aquí, además de otras personas que también fueron donantes, cuyos familiares donaron su órgano y tal, y fue acertada y muy llamativa ese otorgamiento, ¿no?, de darle a una calle de Herrera el nombre de... Que entonces me acuerdo yo que decían algunos vecinos, anda, que el nombrecito que el ayuntamiento le da a la calle. Quizá a lo mejor las personas que decían eso por un nombre tan largo, ¿no?, a lo mejor y chocaba un poco, pero sí creo que el nombre más bonito no puede ser. Donantes de órganos y donantes de sangre. Soy María Josefa Delgado Yáñez y mi hijo tuvo un accidente el día 26 de julio de 2004, que este año hace 20 años que lo perdí. Josefa, buenas. Buenas. 20 años se cumplen, pues en este 2024. 20 años. Una fecha que quiero pensar que eso no se olvida. Eso no se olvida nunca, eso no se olvida nunca. Yo tengo un cuerpo siempre acelerado, cualquier cosa que me pasa, y siempre tengo el corazón encogido. Cuando menos me lo espero, me hace, digo, que esto no me se va a olvidar. Bueno, me se olvidará cuando me muera. ¿Te importaría recordar cómo fue aquel momento, cómo os enteráis? Y luego hablamos del momento en el que decidís o decides la donación. ¿De qué manera te enteras? Bueno, era la hora de irse mi marido a trabajar, que se iba a las 5, y dice, ¿no está aquí el coche? Digo, ¿que no está el coche ahí? Aquí no está el coche. Se va para abajo, dice, me voy a ir andando, porque el coche no está. Y a las 8 de la mañana, 7:30 a las 8, llega, dice, han llegado unos trabajadores de la Alameda, dice, y están diciendo que hay un coche, un Audi volcado en la carretera de Casariche. Digo, dice, yo me he venido para acá corriendo porque me he pensado, total, que no sabíamos nada, es que aquí no vino nadie, y llevaba la documentación en el bolsillo, nadie venía. Salimos a la calle y mi cuñado Pedro, que vive ahí un poquito más para arriba, Pedro, mira qué pasa esto, dice, espérate que voy a llamar al ayuntamiento. Llama al ayuntamiento y dice, sí, el Juan ha tenido un accidente. Dice, pero lo más bonito que está en Osuna. Digo, pero bueno, ¿cuándo ha pasado eso? ¿Pero por qué no me han llamado? Nadie venía a decir nada. Esto que estábamos hablando, bueno, pues nos vamos a Osuna. Sale corriendo, que ya estábamos preparados, sale corriendo a la calle, no te vayas para Osuna, que está en Sevilla. Que me acaban de llamar que Osuna no está allá, que está en Sevilla. Y cuando llegamos a Sevilla, mi hijo estaba dormido. Yo lo vi con la cabeza vendada, mi hijo estaba dormido. Pero claro, allí me dieron la sorpresa, dice, está en muerte cerebral. Yo ya está en muerte cerebral. Digo, bueno, pues, yo qué sé, yo lo que me entró, yo no lo sé lo que me entró. Y ahora pues nos llaman aparte. Bueno, pues si queréis, nos llaman aparte y estaba allí la doctora. Mira, pasa esto, si quieres donarlo. Y yo, mi marido allí, que nos llevó Antonio, el Antonio el encajero, allí siempre sentado con nosotros. Y digo, pues mira, mucha pena tenía, pero yo decía, y que en mi casa no se ha hablado nunca de donaciones ni de nada. Digo, todo lo que haga falta. Así me salió así. Digo, todo lo que haga falta. Y ya me llamaron, digo, si quieren luego ver a tus hijos, lo que sea, mejor no fuera entrado, porque mi hijo cuando salió decía, mamá, mejor no haber entrado.
Claro, es que lo donó todo. Claro, cuando entraron ellos a verlo ya estaba todo hinchado. Dice mamá, ya digo, pues yo lo he visto, estaba dormido, para mí estaba dormido. Yo cuando lo vi digo, ay Juan de mi alma, ¿por qué me has hecho esto? Y ya me sacaron corriendo de allí, pero me llevaron a la otra sala para decirme eso. Y es lo mejor que he hecho, es lo mejor que he hecho. ¿Te queda el recuerdo? De saber que mi hijo está vivo y muchas personas, ya hace muchos años, algunos eran personas mayores, pero hay muchos que eran jóvenes. Pero él vive, él vive. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas, no sé si sabes o sabéis, cuántas vidas? Sí, 7 personas salvó. Caramba. 7 personas. Luego nos mandaron un escrito diciendo las edades, de 76, de 46, de 60, de todo lo que tenían los órganos, pero nada de las edades, nada más. Porque dijo el médico que eso no se puede decir porque entonces la familia no te dejaría nunca en paz. Dice, eso no se le puede decir a una persona que ha donado, porque eso es terrible, eso es muy terrible, estaríamos siempre... Pero, ¿Cómo reaccionan tus hijos cuando...? Porque tienes... tengo 3 más. Tienes 3 más. ¿Cómo reaccionan cuando tú les dices la decisión que has tomado? Tan importante, pero a la vez, bueno, no deja de ser negativa. Yo diciendo que estaba muy bien lo que había hecho, pero claro, no se lo esperaba. En mi casa no se esperaba nadie lo que yo había hecho allí. Es que hasta mi marido que estaba allí a la vera, es que me salió del alma. Y yo nunca había hablado de donar, ni nunca, en mi casa nunca se ha hablado de eso. Es que me salió del alma. Y cada vez que me llama el médico, cada vez que me dice, se ha salvado tal persona, me da una alegría. Hace un mes y pico fuimos a Casaricha a inaugurar un parque y no sabe allí la gente que hay allí con los riñones, yo qué sé, las personas que hay, y que otra vez he vuelto a vivir, otra vez, y he conocido a mis nietos, y eso me da a mí una satisfacción. ¿Te has parado a pensar alguna vez en que hayas estado con alguien que posiblemente lleve un órgano de tu hijo? Eso lo he pensado yo muchas veces. Pero eso es imposible, fue en Sevilla y eso es imposible. Bueno, que tú creas. Pero que lo pienso. Pienso y muchas veces, cuando al principio de irse mi Juan, yo no se lo he dicho a nadie, pero vi a mi Juan por todos sitios. En los jóvenes, ay, que he visto a mi Juan. Por todos sitios vi a mi Juan. A las personas que no tienen todavía claro, bueno, pues porque hay un cierto tabú, quizá, y no tengan claro el hacerse donantes, ¿tú qué les dirías? Ay, yo que no lo piense siquiera. Que no lo piense siquiera, eso es maravilloso. Esa es la satisfacción que te queda. Has perdido un ser humano, has perdido tú, no lo voy a tener yo, pero lo tienen muchas personas. Que no se lo piense siquiera. Es lo mejor que está haciendo el doctor. Eso que está siempre en la televisión y siempre es lo mejor que se puede hacer. Es lo mejor que se puede Cuando hacer. hablas de doctor, te refieres al doctor José Pérez Bernal. No sé, sí. No me deja, siempre me está llamando. Ahora para Semana Santa, ven a Sevilla, yo voy a Sevilla a la Semana Santa, yo como siempre me está... Y el WhatsApp en el Estado, siempre la Virgen de la Macarena en el Estado, siempre, todas las noches digo la Virgen en el Estado. No me deja. Pues si quieres añadir algo más. No, yo quería añadir más, que yo paso mucho más rato cuando porque además yo se lo dije, digo, doctor, que yo me quería llamar a la televisión al principio, que yo no voy a ningún sitio, mire usted, que yo paso mucho más rato, pero me llevó a la televisión de Maynalea también, me dieron allí un diploma y todo, y ¿qué voy a hacer? Pues a todo lo que me llaméis yo me adapto, pero paso mucho más rato. Como también fue bonito, pero a la vez emotivo, muy emotivo, la inauguración aquí en Herrera, que es donde se está haciendo se ha hecho este programa, en el momento en que se descubre la placa calle donante de órganos. Vaya. Eso fue, yo llevaba 2 meses que mi hijo lo perdí y estaba muy triste, pero fue un día muy bonito porque eso era maravilloso. Cuando don José Pérez Bernal se bajó del coche y todo el mundo que había allí quería saludarlo y ahora nos vemos. Parecía un dios. Yo eso no me se olvida. Ahora nos vemos. Y lo bonito que estuvo. Viene al instituto, ya me ha llamado 2 veces, y viene al instituto y me llama. Tienes que venir al instituto. Y siempre estoy ahí con él. Pues lo vamos a dejar aquí con esta sonrisa y esa mirada de tu hijo, que bueno, llevamos todos
vosotros más como familia, pero los que le conocimos, desde luego, lo llevamos siempre en nuestro recuerdo. Ah, muchas gracias. Muy bien. Gracias, de corazón. Muchas gracias de corazón. Ay, gracias. Pues saludos también a los padres del joven Gaona. Y también tú conocerás a un matrimonio, en este caso, que en Herrera, en el que el marido, Vicente, le da a su mujer parte de un riñón para que ella salga adelante. Los dos están magníficamente. Sí, de hecho, bueno, hay muchos tipos de donantes, ¿no? Donante vivo. Hay, José, ahora también el tema de la donación de donante vivo, que no sé si lo conocéis, el donante cruzado, donante renal cruzado. Es decir, imagínate que un familiar tuyo, pues tu mujer necesitará un riñón y tú no eres compatible. Pero se crea un sistema informático, una base de datos a nivel de toda España, del país, donde puede haber otra persona que esté en la misma situación, que tenga un familiar que necesite un riñón, pero él no es compatible o ella no es compatible. Entonces se buscan y resulta que ese familiar sí es compatible contigo y tú eres compatible con el otro familiar y se cruzan. Y es un programa que se ha incorporado pues recientemente a nivel español y está permitiendo pues un crecimiento importante de estos donantes vivos, porque claro, yo puedo decir, yo quiero ser donante y donante vivo, pero claro, nunca sabes si vas a necesitar tu otro riñón que te queda. Entonces yo se lo donaría a mi familiar, ¿no? Lo encuentro lógico, ¿no? Pero claro, no soy compatible. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues me encantaría poder donárselo, pero resulta que no eres compatible con tu familiar, pero sí eres con otra persona de España que está en la misma situación que la tuya, se cruzan y donante por donante se envían los órganos y se organiza todo. Y es fundamental este programa nuevo y estos avances que nos hacen ver que eso está ahí. Seguimos hablando de personas que han recibido una donación en Herrera. Caso de Fátima, una jovencísima persona a la que desde aquí estamos seguros que está viendo la entrevista, como el caso de Juan José Jurado, que también lleva un corazón. Y él dijo en cierta ocasión, lo vamos a escuchar también, dijo en cierta ocasión, lo que más lamento es no poderle dar las gracias a la familia del donante. Qué pena, ¿no, Puri, que no puedas tú ir? Sí, la verdad que sí. Es un mensaje que me transmite, pues bueno, cuando vas a hacer la entrevista con esas familias, las que dicen que sí a la donación de órganos, y ellas pues dicen, bueno, pero no podemos saber dónde van los órganos de mi familiar, de mi padre o de mi hermano. Y claro, no, en España no. Existen otros países en los que sí se sabe y se conoce, pero en España no. Y bueno, yo creo que también hay que mantener ese anonimato y esa forma de altruismo que es la donación, ¿no? Tiene que ser altruista y anónima. Pero no por nada, sino porque realmente, imagínate, ¿no?, que la persona que dona los órganos de su familiar pues tiene algún trastorno o se obsesiona con esa pérdida y imagínate que quiere seguir buscando a esa persona. Imagínate para esa persona que ha sido recién trasplantada, pues encontrarse y que le digan, no, es que tú llevas el órgano de mi hermano. Emocionalmente es fuerte porque, bueno, pues la donación de órganos y el trasplante no deja de ser, para mí a día de hoy que trabajo en esto, me parece ciencia ficción también, todavía, y lo veo y lo hacemos día a día y me parece que, bueno, que es un mundo. Cuanto más para esa persona, ¿no?, que tiene esa añoranza, ese sentimiento de pérdida, de no haber recuperado y saber que una parte de su familiar pues está dando vida. Simplemente saber el consuelo que eso da, ¿no? Pues una parte de mi padre, pues de mi hermano, ha salvado, pues puede salvar hasta 8 personas, un paciente que fallece, ¿no? Si tiene buena calidad los órganos y una edad pues prudente. Y entonces yo creo que no es necesario saber realmente nombre y apellido, simplemente pues saber que ha habido una persona que ha sido tan generosa, sobre todo la familia, ¿no?, que en un momento tan difícil como en la pérdida de un familiar diga que sí a la donación. Eso es muy grande. ¿Qué te parece si hablamos con Juan José? Pues perfecto, y vamos a escucharlo, claro que sí. Y también, de momento no está confirmado, pero vamos a intentar contactar también con Fátima, con la jovencísima Fátima, a ver si nos cuenta algo, ¿vale? Y seguimos después. Juan José, ¿cómo te trasladan a ti que tienes que someterte a un trasplante? Bueno, fue un poco... Lo tuve que digerir poco a poco, porque no me lo dijeron la primera vez. Pues la primera vez ingresé en el hospital y con la inflamación del corazón y me dijeron que con una medicación, con un antibiótico, volvería a la normalidad y sin ningún problema. Pero no fue así.
Y bueno, como estuve entrando y saliendo al hospital durante 2 años, ya me fueron hablando los médicos y los coordinadores de trasplante, que recuerdo que Pepe Bernal fue el primero que me habló del trasplante, que de hecho en UCI me vio y me preguntó que dónde era, y al decirle que era de Herrera, me habló que conocía Herrera perfectamente porque era el primer pueblo de toda Andalucía que tenía una calle con donantes de órganos y donantes de sangre. Además lo recuerdo como si fuera ayer. Y bueno, es una cosa que tuve que asimilarlo poco a poco, pero a lo largo de esos 2 años pues fui cogiendo la confianza. Como tuve tantos meses en el hospital ingresado, fui cogiendo, como digo, la confianza en los médicos y me puse en manos de ellos, y cuando dijeron que tocaba hacer trasplante, pues no dudé ni un instante porque sabía que estaba en manos de profesionales. Llega el momento del trasplante, hay un corazón para Juan José Jurado. A partir de ese momento, ¿qué ocurre? Bueno, para llegar al trasplante, primero me conectaron a una ECMO, que es una máquina extracorpórea, que lo que hace es ayudar a los pulmones a mantener la respiración y la circulación de la sangre. Estuve durante 10 días esperando el corazón, y una vez que me llegó, pues bueno, yo estaba dormido, la verdad que tardé días incluso con la medicación en saber lo que había ocurrido, pero bueno, la verdad que después del trasplante hubo una recuperación muy lenta, muy complicada, pero la verdad que como sabía de dónde venía, lo que había sufrido y ya lo más gordo estaba pasado, la verdad que me enfrenté, creo que con la ayuda de la familia, incluso mi propio trabajo, a seguir adelante y hoy por hoy haciendo una vida totalmente normal. ¿Qué mensaje quieres trasladar a quienes todavía a día de hoy no tienen decidido o claro hacerse donante? Bueno, yo para mí, mi donante y su familia, para mí es algo muy especial, puesto que estoy aquí gracias a ellos, he tenido la posibilidad de ser padre de 2 niñas gracias a ellos, que en el peor de sus momentos y sacaron interés y fuerza para decir sí donamos, y la verdad que, bueno, que sepan que hoy en día somos muchas las personas que vivimos gracias a esos donantes y a esos familiares. Y bueno, a nivel nacional sabemos que en eso sí somos los mejores, que año tras año en España es donde más donación se hace, pero hace falta seguir insistiendo en que es importante la donación, ya no solo donación de órganos, sino de sangre y todos los tipos de donaciones que hay, y bueno, hay que seguir en ese camino. Además de los donantes y de sus familiares, la clave fundamental es los sanitarios y la sanidad pública que tenemos. Y bueno, yo sigo acordándome un montón de todas las personas que entran en juego a la hora de un trasplante, y a lo largo de los 7 meses, que es uno de los días que he estado hospitalizado, he estado allí, y lo que me he dado cuenta, la labor increíble que hace. Me acuerdo de tanto los cirujanos, cardiólogos, intensivistas, coordinadores de trasplante. Uno de los intensivistas que me llevó en UCI fue que es de Herrera también, que es el doctor Paco Porras. Y bueno, fisioterapeutas, enfermeros, auxiliares, todo. La verdad que es una labor encomiable, y bueno, la verdad que son también los artífices de que personas como yo sigamos aquí. Muchas gracias. Hola, soy Fátima Trigo Ortega y soy receptora de un trasplante hepático. Muy buenas, Fátima. Voy a hacer yo un KitKat con Puri Carmona, y me vengo a ese rincón del museo. Seguimos en el Museo de la Salud y la Higiene, que está situado en Herrera, para hablar contigo, porque tienes mucho que ver con el programa que hoy estamos tratando, hablando de las donaciones, de la importancia que tiene y demás, y ese es el tema que estamos abordando con Puri Carmona. Después de escuchar a Juan José, evidentemente también sacamos nuestras conclusiones, la importancia que tiene, que en el caso tuyo, pues en su caso fue el corazón, algo tan importante y vital. Está magnífico y nos alegramos muchísimo, como también nos alegramos de tenerte aquí, guapísima. Gracias. Estás muy bien, te veo muy bien. Fátima, también me gustaría preguntarte, son 4 o 5 preguntas nada más, pero esta creo que sí es vital. ¿Cómo era tu vida antes de ser trasplantada? Antes del trasplante la vida bastante más difícil, en mi caso porque viene de una enfermedad crónica de nacimiento,
en el que mi vida se complica a la hora de cosas tan sencillas como el descanso, son interrumpidas porque el hígado es un órgano muy importante, tiene más de 500 funciones en nuestro organismo y la síntesis o algunas filtraciones pues se complican. Es verdad que llegas a tener, en mi caso eran muchos picores, y es algo que sí te frena en la vida porque no puedes, el descanso se ve muy interrumpido, por ejemplo, o el simple hecho de estar en clase te cuesta más porque no estás descansada, todo el rato estás en otra parte porque tienes eso, siempre estás rascando o con otras cosas que no te permite tampoco focalizarte en todo y llegar a estar tranquila en algún lugar o así. Luego en cuestión de relaciones, por ejemplo, de salir con tus amistades y demás, ¿había algún impedimento también, algo que eso te producía, el poder estar con ellos, o no había problema? Normalmente si tu vida la realizas normal, pero es verdad que notas como que a veces pues no siempre te apetece o no siempre tienes las ganas. También cuando mi hígado empezó a fallar más, la coloración amarilla pues tampoco te hace querer estar siempre en la calle ni tener la misma relación que a lo mejor una persona sin ningún tipo de problema, y es verdad que te impide un poco. ¿Qué edad tenías, Fátima? Cuando recibí el trasplante, 16 años. 16. Y cuando a ti te lo, bueno, pues, por decirlo de alguna manera, te diagnostican lo que tienes. No tengo un diagnóstico como tal porque es una enfermedad rara que no se ha encontrado como tal. Pero a los 2 añitos ya tenía problemas hepáticos, también estuve en el hospital, así que más o menos desde el nacimiento. No sé, ¿tú cómo reaccionas cuando te dicen que te tienen que trasplantar? Tampoco era una sorpresa porque eso, desde pequeña siempre hemos sabido que había una parte de mi hígado que no funcionaba, pero como cuando era pequeña la enfermedad se paró y quedé bien y sola, como que se curó entre comillas, pues no devolvimos a dar más importancia, tuve un seguimiento, pero cuando me dieron en alta yo seguía mi vida normal y tal. Pero es verdad que yo sabía que en algún momento siempre me habían avisado de que podía volver a suceder y que era algo que siempre lo iba a tener. De pequeña se barajó un trasplante de una parte, pero yo sabía que en algún momento podía volver a pasar, entonces pues tampoco fue una sorpresa muy grande. Es verdad que te quedas como un poco sorprendida, pero se sabe. Fuiste valiente, o sea, ni te lo pensaste, ni mucho menos. Entiendo, estaban ahí tus padres, tus hermanas, tu familia, y a partir de ese momento, es decir, el antes, el durante y el después. Me gustaría ahora ver si lo podemos o lo puedes resumir en los días, las semanas previas a esa intervención tan importante, Fátima. El antes es una etapa cansada, porque sabes que los médicos en ese momento no pueden hacer más nada hasta que pues no llegue un órgano que sea compatible contigo. Entonces pues es como que no tienes ganas de nada, simplemente es esperar. Y sabes que por más pruebas y más tratamientos que te pongan no vas a mejorar hasta que no tengas algo que de verdad necesitas, como es un nuevo órgano en mi caso. Y el durante, para mi familia inquieto, para mí la verdad es que yo estaba muy tranquila, o sea, nunca he confiado mucho siempre. Siempre he tenido la confianza en la medicina y en los médicos que a mí me trataban. Y el después, pues, tranquilo, simplemente. O sea, ya la vida pues te empieza a ir todo es más sencillo, ¿no? Te quería preguntar, has hecho muy bien en decir, has creído siempre en la medicina, en los médicos, los doctores, las doctoras. ¿Eres creyente? Sí, soy creyente, pero tengo mi parte que soy plenamente creyente en la ciencia también, pero es verdad que no puedo renegar la religión, yo me he criado también con ello, pero hay un cachito de todo que a veces no se puede explicar, y ahí es donde tiene pues cada persona lo suyo, en lo mío es la fe. Ahí me agarro. Te lo digo porque si te has encomendado en más de una ocasión
Bueno, pues no sé, todos tenemos, tú sabes que todos tenemos, bueno, pues ahí está el Supremo, pero siempre, no sé, en tu caso, Virgen del Rosario, tu madre es una persona muy conocida y tu padre también, lógicamente, pero tu madre sobre todo también por el tema de, aparte de su profesión, por esa fuerza que tiene tu madre, es impresionante, porque además lo ha vivido también de alguna manera, en otro sentido. Y yo creo que a tu madre le da fuerzas también algo especial, quiero yo pensar, no sé. Siempre médicos me lo dijeron, que ha sido como una especie de milagro porque no había mucha esperanza, era vamos a probar y si sale, pues salió. Y fue como una especie de milagro, incluso diría que a veces consecutivo, porque hubo complicaciones, hubo bastantes complicaciones, pero siempre queda eso, la esperanza de que salga bien y cada uno se encomienda pues a lo que cree. Y en nuestro caso, en el caso de mi familia, siempre ha sido la fe y pues tanto la Virgen del Rosario como de Fátima, como del Rocío, siempre hemos sido muy creyentes. Ajá, muy bien. Y bueno, llega esa intervención, todo, bueno, habría, como tú bien has dicho, esas complicaciones, y ahora llega, si la primera pregunta creo que es importante, como todas, no porque las haga uno, sino porque creo que es así. Tú piensas que esta entrevista la están viendo muchísimas personas, muchas. La mayoría puede que tengan ya claro la importancia que tiene ser donante, pero las habrá que tengan dudas, que sea un tabú incluso. ¿Qué mensaje les lanzaría esto? Yo soy una persona que siempre, desde pequeñita, siempre he tenido muy claro que siempre he querido ser donante y siempre me ha llamado la atención, siempre he ido con mis padres a donar sangre, siempre he estado pendiente de cuando había alguna campaña para decirlo en mi casa. Y es importante porque ya una vez nos vamos, lo que se queda es como nuestro alma, nuestra energía, pero los órganos dentro de una caja están desperdiciados mientras pueden seguir dando vida y pueden seguir estando, y es como que un cachito de nosotros siempre va a estar aquí, en el cuerpo de otra persona. Y creo que es una importancia porque es que está regalando vida, está dando la oportunidad a una persona de poder seguir, y creo que es muy importante. Claro, fíjate que Juan José decía, nunca podré agradecer lo suficiente, ni viviré los años suficientes, aunque tenga más de una vida, para agradecer a la persona, a la familia gracias a la cual y al donante tengo yo la posibilidad de vivir. Es un momento muy difícil de las familias de decir, se me acaba de ir un familiar, una persona, y voy a permitir que otra persona siga viviendo, y es difícil, imagínate, pero es eso, nunca se puede agradecer el gesto que supone que yo esté aquí gracias a otras personas totalmente ajenas a mí, que ni me han conocido ni nunca han tenido ningún tipo de relación conmigo, y sin en cambio han sabido dar un cachito de ello y un poquito de su fe, de su amor a otra persona. Así es, incluso en más de una ocasión se salva no solamente una vida, sino más de una, según todos los órganos que hayas donado. Bueno, pues si quieres decir algo más, ¿te apetece decir algo más, Fátima? Dar las gracias a todos aquellos donantes y animar a aquellos que estén en duda acerca de qué hacer si algún día hiciera falta o si algún día la situación se presentara. Siempre donar es dar vida. Gracias guapa. Gracias. Bueno, hemos escuchado ya a Antonio, hemos escuchado a Juan José, pero también nos quedan un par de ellos más. ¿Qué tal Rafael Plato? Rafael Plato, José, es un paciente al que le tengo muchísimo cariño y bueno, yo lo considero uno más de mi familia y mi familia también lo considera. Y bueno, Rafael Plato es que es un ejemplo de superación, de sacrificio, de intentar mejorar día a día y bueno, ya que está todavía con nosotros y bueno, nos visita bastante, y la verdad que para mí fue de mis primeros pacientes de trasplante. Yo era todavía residente cuando él ingresó, estaba en mi último año de formación de la especialidad y fue un caso de esos que nunca se olvida, nunca lo olvidaré. ¿Ha estado en Herrera incluso? Ha estado en Herrera, José. Él cuando salió del hospital, después de 11 meses en la UCI, que fueron meses, pues el pobre es que
no sabíamos ya cuántas vidas tenía, porque la verdad que estuvo muy al límite, en esa línea roja que separa la vida y la muerte, ¿no? Y no sabemos, tiene que tener otra fuerza o tiene que estar hecho de otra forma, porque no sabemos, incluso nos planteábamos y decíamos, pero ¿cómo es posible que salga de esto, que se recupere, que le pase ahora esto, qué mala suerte está teniendo? Y luego pues cómo está, ¿no? Y estuvo en Herrera porque, bueno, pues claro, al final tu trabajo lo comentas con tu familia, le cuentas un poco lo que, pues mira, tengo un paciente y tal, y yo hablaba mucho de él, hablaba mucho de Rafa Plato, sobre todo con mi madre, y mi madre, va a salir bien, ya verás. Yo decía, mamá, no tienes ni idea, que está muy malo, que es que tú no sabes lo que es esto, que ya verás, que si tú confías, que tal, que yo tengo esa sensación. Y claro, al final pues hablas de tu familia, te involucras y pasas esa barrera, ¿no?, que intentas siempre mantener entre los pacientes, ¿no?, por no llevarte esa carga emocional continua. Y entonces él dijo, cuando yo salga del hospital tengo que ir a visitar Herrera, a visitar tu pueblo y a conocer a toda tu familia y demás. Y la verdad que vino aquí al pueblo, estuvimos comiendo y echamos un muy buen día. Y bueno, a día de hoy pues es uno más de la familia, Soy Rafael Plato García y me defino como un superviviente. Yo entré en el hospital por una neumonía y acabé con una parada cardíaca. Aquello fue de forma repentina y dentro del protocolo de trasplante en código 0. Una cosa con 42 años que no me esperaba. El año en la UCI es duro. Gracias a Dios yo tuve la posibilidad de que mi mujer podía entrar muy a menudo a la UCI y podía ver a alguien de mi familia, a alguien cercano en el que me podía apoyar. El verdadero mérito lo tiene mi mujer, Ana Alba Montilla. Puri Carmona es mi ángel de la guarda. Durante un año estuvo pendiente de mí, de lo que necesitaran mis hijos, necesitaran mi familia. Yo en el tema de la donación siempre soy muy machacón. Gracias a esa donación yo estoy vivo. Son aspectos gratificantes y desafiantes. Totalmente, son objetivos y metas como un reto que al final cuando lo consigues pues te provoca esta satisfacción y el decir si lo hemos podido conseguir como equipo y lo hemos podido lograr, él lo ha conseguido, ¿por qué no? Con otro paciente, ¿no?, o con otra situación parecida. Cuando comprobáis, el equipo médico comprueba que al 100%, vamos a decir al 100%, que no hay nada más que se pueda hacer por ese paciente, desgraciadamente, ¿proponéis a la familia que se anime a donar los órganos? Sí, a ver, normalmente los donantes de órganos, muchos pacientes, muchas familias, pues ya saben, pues yo quiero ser donante de órganos, lo tienen claro. Pero es verdad que tenemos muchos pacientes ingresados en la unidad de cuidado intensivo, en las plantas del hospital, que sufren pues una patología y que desgraciadamente pues van pasando los días, no se va recuperando, se hacen pruebas complementarias, por ejemplo, pues una hemorragia cerebral, ¿no?, o un infarto cerebral, y vas viendo que evoluciona peor, que ingresa en la UCI, está en una situación de coma, ves que es un coma irreversible, es una situación en la que esa persona está conectada a una máquina, está intubada, está conectada a máquinas artificiales que lo están manteniendo con vida, y llega un momento en el que la propia familia te dice, pero bueno, doctor, doctora, ¿dónde vamos? Él no se quería ver así, o mi madre no quería estar así. Ella va a recuperarse en algún momento y hace una serie de pruebas complementarias en las que evidentemente el 100% en medicina tampoco existe, José, el 99,999%, y entonces pues dice, mira, pues tiene una situación que es irreversible, está en una situación de un coma, lo que se llama vulgarmente en vegetal, situación vegetal en la población, ¿no? Y bueno, pues te plantea que retiremos las medidas, que no quieren seguir, él no quería verse en una cama, porque al final va a fallecer por otro tipo de complicaciones, de infecciones, por lo que supone una persona encamada, ¿no? Y en esas personas, en esas familias en las que te planteas, según pues, la edad, ¿no?, según las patologías previas, pues si puede ser o no puede ser donante, y en las que le preguntas a esa familia, mira, le vamos a quitar las máquinas, él está dependiente, está enganchado a esas máquinas, en cuanto que le quitemos las máquinas su corazón se va a ir apagando poco a poco hasta que va a fallecer.
y antes de que eso se produzca le gustaría que donara sus órganos, que ayudara a otras personas. Y ahí es donde se establece pues, esa posibilidad de la donación, esa posibilidad de ayudar a otras personas. Y a día de hoy la mayoría de las familias nos dicen que sí a la donación. Afortunadamente la cultura, la educación en la población ha hecho que esto cambie y que todos pues, entendamos esa necesidad, ¿no? Claro, de ahí quizá eso también responde una vez más a la pregunta de que cómo se maneja el equilibrio pues, entre una toma de decisiones que tiene que ser todo tan inmediato, tan rápido, y la eficacia, la habilidad para transmitírselo al familiar. Sí, la habilidad es fundamental y sobre todo que esa familia entienda lo que le está pasando a su familiar, porque si yo no entiendo el procedimiento o la patología que está sufriendo mi ser querido, mi familia, no puedo llegar a decirte que sí a la donación. O sea, yo tengo que saber perfectamente y decidir con toda la información, tanto que sí como si no. Entonces, es fundamental el que entiendan en qué momento de la enfermedad está, qué opciones hay. Podemos esperar, podemos volver a repetir pruebas, podemos llegar a estar seguros, estamos seguros que la situación es irreversible. Y cuando eso está seguro es cuando se plantea la limitación del esfuerzo terapéutico, que es la retirada de esas medidas hasta que el corazón se produce la parada cardíaca y se produce la extracción de los órganos, ¿no? Pero claro, como digo, hay diferentes tipos de donantes, ¿no? Está el típico donante, pues muerte encefálica, muerte cerebral, que es el paciente que sufre un accidente de tráfico, tiene una contusión cerebral, un traumatismo cráneoencefálico severo y viene en una situación de edema cerebral, pues los típicos donantes que existían antes, que afortunadamente con la mejora de la seguridad vial, pues esto ha disminuido. Los pacientes que venían con accidentes de moto, sin casco, pues sufrían pues, una contusión importante a nivel cerebral y evolucionaban a muerte cerebral. Esos pacientes, el diagnóstico de muerte cerebral es un diagnóstico de muerte, no necesita que el corazón se pare. Y esto cuesta que las familias lo entiendan. Claro, hoy. Y cuesta sobre todo, José, porque son pacientes que ingresan y a las pocas horas evolucionan a muerte cerebral. Entonces, el que tú le digas a un familiar, su hijo de 20 años está muerto, no, mire usted, doctor, es que yo le estoy viendo que tiene latido. Sí, es que su cerebro ha fallecido. Su cerebro se ha inflamado, ha sufrido una hemorragia y eso ha evolucionado a una muerte cerebral. Pero ¿cómo que me está hablando que está en muerte cerebral? No, y no lo entiende. Entonces, quizá a día de hoy esas negativas que siguen existiendo es por la falta de entender esa situación de muerte cerebral que muchas veces, incluso con compañeros médicos de otras especialidades, dicen, vale, pero entonces muerte cerebral está muerto, ¿no? ¿Puedo firmar el certificado? Sí, es un diagnóstico de muerte, ¿no? Entonces, por eso digo, hay diferentes tipos de donantes diferentes. ¿Sigue siendo España líder en donaciones de órganos? La verdad que sí, somos afortunados los españoles y podemos decir que ser español pues tenemos muchas más probabilidades de recibir un trasplante estando en lista de espera que cualquier otro ciudadano del mundo. Somos líderes pero con diferencia y bueno, en Europa somos los primeros también y en el resto del mundo, nos sigue Estados Unidos. La verdad que somos pioneros, hemos sido siempre y a día de hoy seguimos creciendo y siendo los primeros de la lista. Centrándonos en Andalucía. En Andalucía, a nivel de España, también somos bastante solidarios en cuanto a donantes de órganos y en concreto en la parte que a mí me toca, en el Hospital Reina Sofía, en Córdoba, y donde yo formo parte del equipo de coordinación, pues somos de los primeros de Andalucía y tenemos una tasa de donación de 84,4 donantes por millón de población, José. A nivel de España la media pues no llega a 49 donantes por millón de población. Y en Andalucía tenemos un poquito más, que es de 51,5, creo que ha sido este último año, donantes por millón de población. O sea que en España, en este último año, en 2023, han sido unos 6.000 trasplantes de órganos. Puri, ¿qué impacto tiene la escasez de órganos disponibles para la lista de espera para trasplantes? Pues bueno, la verdad que la motivación que tenemos como coordinadores es esta, la lista de espera. Mientras que haya una lista de espera, mientras que haya una persona ahí esperando, tenemos que motivarnos y reinventarnos, buscar nuevas formas, nuevas estrategias de donación, mejorar. ¿Y por qué? Pues porque la lista de espera, el problema es que se muere gente esperando un órgano.
gente que se tiene que sacar de la lista de espera porque han pasado un tiempo y se han deteriorado, no han podido superarlo y están muy deteriorados y sabes que no puedes trasplantarlo en esa situación. Y desgraciadamente, pues la lista de espera, pues aunque seguimos siendo los primeros y seguimos siendo los que más trasplantamos en España, seguimos teniendo una lista de espera también muy grande y tenemos que dar respuesta porque son personas que fallecen esperando una llamada. Eso es una angustia de estar sentado en tu casa, conectado a una bombona de oxígeno, o sin poder moverte, sin poder andar, esperando que suene el teléfono de que una familia, en su peor momento, ha dicho que sí a la donación. Entonces, esa es nuestra motivación. Nuestra motivación es que no haya pacientes en lista de espera, que no se mueran pacientes esperando esa llamada y que tengamos esa capacidad de trasplantar y de mejorar la calidad de vida de esos pacientes que necesitan un órgano. Puri Carmona Sánchez, médico intensivista, coordinadora de órganos en el Hospital Universitario Reina Sofía, situado en Córdoba, es la que hoy nos visita en este programa que yo he calificado y lo sigo manteniendo como muy especial. Qué responsabilidad tan grande, Puri, que llegue un corazón, un riñón, no sé, cualquier otro órgano, y ¿para dónde va? Porque ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo gestionarlo eso? Sí, todos nos gestionamos a través de la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, y existe una lista de espera, como digo, donde por cada órgano, por grupo sanguíneo, por situación basal del paciente, pues tiene una prioridad en función del tiempo que lleve incluido y de cómo se deteriore. Es decir, yo puedo estar en lista de espera esperando un corazón, pero me he deteriorado en este último mes porque mi enfermedad del corazón está evolucionando y necesito una prioridad a nivel nacional. Entonces, en esa lista de espera que controlamos los diferentes coordinadores, los diferentes centros de trasplantes de Andalucía y de España, pues establecemos códigos preferentes a nivel nacional. Entonces, cuando tenemos una persona, por ejemplo, pues que tiene una parada cardíaca y que ingresa en el hospital, el corazón no funciona, le ponemos una máquina de soporte, de ayuda, que hace la función de ese corazón artificial en espera de que se pueda incluir en lista de espera y en espera de que salga un corazón compatible. Y claro, no solo compatible de grupo sanguíneo, de inmunidad, para que no tenga respuesta inmunológica contra ese órgano, sino también compatible en características antropométricas. Es decir, no es lo mismo un donante, mujer, hombre, de una talla de 1,50 a 1,80, o que pese 50 kilos o que pese 90. Entonces, se buscan unas características similares. Vale. También existen códigos pues óptimos o subóptimos de trasplante. No es lo mismo pues un receptor en lista de espera que esté muy al límite que un receptor joven de 15, 20 años, ¿no? Que necesitas un buen órgano para darle calidad de vida a esa persona. Claro. Y bueno, gestionar esto pues es complicado porque pues un día estás de guardia y te surge pues un paciente que está en muerte cerebral, que le planteas a la familia pues la situación en la que ha llegado, que se ha diagnosticado, se le hacen todas sus pruebas y está en muerte cerebral, y le planteas la posibilidad de la donación. Yo cuando me siento en esa entrevista con esa familia, muchas veces son pacientes tuyos, otras veces son pacientes de otros compañeros y de la UCI, que no conoces a la familia porque no las has informado previamente. Y es un momento muy difícil porque siempre me pregunto, ¿y por dónde empiezo? No los conozco, no sé cómo llegar a ellos, cómo... No es ganártelo, porque no necesitas ganártelo, pero sí necesitas saber en qué contexto está, cuántos días lleva aquí, qué le ha pasado. Necesitas saber un poco cómo se sienten, de qué se quejan, qué necesidades han tenido para poder llegar a su nivel, a estar a la misma altura y poder hablarle y preguntarle sin ánimo de convencerle de nada, simplemente de la posibilidad de ayudar a otras personas y de que se cumpla el deseo, si así lo quieren, de ese paciente que ha fallecido, ¿no? Y bueno, y al final hay que saber gestionar quién es el receptor más óptimo o el que está en mejor situación para ese órgano. Y así se intenta y nos comunicamos por teléfono continuamente con la Organización Nacional de Trasplantes. Pues tenemos un donante que tiene 50 años, con antecedentes tantos, este grupo sanguíneo, hemos valorado la ecografía del corazón, el hígado, los pulmones son buenos, vamos a buscar cuáles son los receptores y nos ponemos en marcha con los diferentes equipos de España. Solo con escuchar a Puri Carmona, casi todos nos estamos animando a, una vez que termine esta entrevista, pedir la información dónde podemos acudir. Yo quiero ser donante, yo me voy a hacer donante a partir de yo lo tenía ya claro, pero escuchándote a ti,
que eres portavoz de tantos colegas tuyos, yo me voy a hacer donante, lo voy a decir públicamente. ¿Cómo lo tengo que hacer, Puri? Bueno, a día de hoy no se necesita nada específico para ser donante. Es verdad que siempre, pues yo tengo el carnet de donante de sangre, donante de órganos, simplemente tienes que saberlo, tenerlo claro y decírselo a tu familia, a tus amigos. Y bueno, pues que sepan tus seres queridos, que al final son los que van a tener que decidir por ti en un momento en el que tú pues no vas a poder decidir, cualquiera de nosotros, y que lo tengan claro, pues que, pues mira, pues mi padre, mi hermano, mi abuelo, mi tal, quería ser donante, y yo creo que es un deseo que aquella persona que quería hacerlo y que lo ha manifestado en vida así, hay que cumplirlo e intentar por lo menos cumplirlo. Hay muchas veces que nos pasa que nos dice la familia, pero finalmente cuando ya ha terminado todo el proceso, ya hemos ido a quirófanos y bueno, y al final ha podido donar, doctora, ha podido donar, ha podido ayudar a alguien, y cuando por algún motivo pues no ha podido ser, porque bueno, pues que se ha visto que tenga algo que contraindica la donación o se ve alguna contraindicación, esa familia se va triste porque no se ha cumplido ese deseo, y cuando le dices que sí, le ves la sonrisa inmersa en la cara de lágrimas de la pérdida de su familiar, pero con esa como, ay, ha podido ayudar a otra persona, está una parte de él en otro cuerpo dando vida, y yo creo que es un sentimiento que eso nunca se olvida. Luego vienen muchas familias y nos dicen, pues doctora, ¿se acuerda? A lo mejor te acuerdas, a lo mejor no. ¿Y se acuerda usted que no teníamos claro si donar los órganos? Y al final nos llegó una carta, porque siempre enviamos una carta a la familia cuando pasa el tiempo, diciendo a las personas las que ha salvado vidas, qué número de personas o cuántos órganos han sido válidos, y eso es muy gratificante. No es que alivie completamente, pero sí que te da un poco de consuelo. Eso es lo que nos transmite la familia, ese consuelo. Así que os animo a todos a que, bueno, pues que transmitáis que queréis ser donantes de órganos y que simplemente con decirlo y que lo sepa la familia podréis ser donantes. Y realmente no hay una contraindicación, José, que muchas veces nos paramos a pensar y me preguntan, pero doctora, si mi padre bebía un montón y fumaba, ¿qué órganos van a valer? Y realmente existen muy pocas contraindicaciones en la edad. En este último año hemos tenido donantes de 92 años en España. Y la edad no es un factor que contraindique. Obviamente intentamos pues que por encima de los 90, pues que no, pero bueno, ¿quién te dice que con 90 años no pueda estar mejor que uno de 70 que no se ha cuidado, ¿no? Y es verdad que tenemos donantes cada vez más añosos y nos damos cuenta que esos órganos son igualmente de válidos. Entonces, realmente la edad, pues la edad en valor absoluto no es una contraindicación como tal. Sí, es verdad, pues que bueno, porque los órganos como el cáncer, por ejemplo, claro, eso evidentemente no. Realmente la contraindicación es eso, una enfermedad maligna, un cáncer malo, tumoral, que contraindique. Existen personas donantes cuando han pasado un cáncer y han pasado 5 años después del cáncer y se ha comprobado pues que están libres de la enfermedad, que en su seguimiento han sido dados de alta por su oncólogo, pueden ser donantes después de 5 años libres de enfermedad. Sí, o sea que realmente esas contraindicaciones que a lo mejor al principio, cuando empezó el programa de donación y trasplante en España, cada vez estamos viendo que cada vez son menos las contraindicaciones y que se hacen pues trasplantes de todo tipo, ¿no? Estamos en la recta final de esta entrevista. Te tengo que agradecer enormemente que hayas venido, te lo he dicho al principio y te lo digo ahora. Qué orgullosos estarán tus padres de su hija, de esta gran profesional, y sobre todo, no solamente tus padres, sino también todos tus colegas cuando escuchen esta entrevista, porque la representación ha sido de 10, gracias, de quitarte el sombrero. Bueno, pues a ver si de manera muy breve, Puri, si es posible, cuáles son los nuevos desafíos de la medicina general y bueno, y nuevas metas. Bueno, la medicina es una ciencia para mí revolucionaria porque estamos sometidos a cambios continuos y bueno, es fundamental, ¿no? Estos avances científicos, nuevos descubrimientos, tanto en el ámbito de tratamiento antibiótico, vacunas, fundamental la prevención, ¿no? Se ha demostrado ahí con la vacuna del COVID-19 la rapidez y la eficacia de encontrar una solución, ¿no? Y yo creo que la tecnología también va muy unida a la medicina y estamos avanzando de una manera espectacular. En mi ámbito, por ejemplo, en la UCI, tenemos máquinas para todo. José, tenemos una máquina para sustituir los riñones, tenemos máquinas para sustituir los pulmones, para sustituir el corazón, para sustituir la respiración asistida, respiradores. Y esto va a un avance abismal, y es continuamente estamos dando en medicina pasos agigantados y nos enfrentamos a nuevos cambios de la digitalización, todos los programas informáticos, las mejoras en las pruebas de imagen. Vemos que los TAC, las salas de rayos,
de resonancias cada vez son más espectaculares, unas imágenes perfectas a milímetro de tu cuerpo completamente estudiado. Y bueno, y en quirófano cuando entras y ves operando los robots, pues ves al cirujano que ni siquiera se lava las manos. Entonces creo que bueno, que por suerte pues vivimos en un mundo donde la ciencia está avanzando, donde los avances van por delante y gracias a esto pues podremos mejorar la calidad de vida, alargar la esperanza de vida en la población y dar respuesta a muchas enfermedades que a día de hoy pues todavía no existen, ¿no? ¿Desconectas cuando sales del hospital? Llegas a tu casa y en Córdoba y luego vienes a Herrera, pero bueno, cuando sales del hospital y llegas a tu casa, ¿desconectas? Hay un chico que tienes esa capacidad, pues algunos no la tienen, entre ellos yo. Depende del día, depende del día. Hay muchos días que sí eres capaz de desconectar y bueno, pues sales a lo mejor a las 3 de las 4 de la tarde y hasta el día siguiente que vuelves no has vuelto a pensar en nada. Pero hay otros días que has dejado atrás algo que te preocupa o que te motiva para revisarte algún tema específico o buscar algo nuevo, algún artículo científico referente a eso que te hace darle vueltas continuamente y a lo mejor muchas veces estoy comprando o salgo con la bici, que me gusta despejarme pues, con el deporte y demás y vas dándole vueltas a ese paciente y qué le pasará y qué podré hacerle mañana y me plantea, le puedo hacer un TAC y puedo hablar con el cirujano y a ver qué tal. Joder. Y muchas veces vas hablando sola y dices, oh, ya, claro, puedo hacer esto porque yo creo, vale. Y tienes ahí la clave, ¿no? que te llevan los deberes a casa también. Sí, pero creo que eso, bueno, que la mente no la puedes dejar atrás, no, claro, la mente va contigo, la mente siempre va contigo y bueno, también hay que aprender a desconectar, es verdad que hay que aprender, como decían, a quitarte la bata y dejarla allí, pero bueno, los intensivistas no usamos bata, usamos pijamas, entonces es complicado desconectar, pero hay que aprender por llegar con ganas, y con esa motivación que al final te tienes que mover con un reto personal y profesional, que es la motivación de aprender y de seguir aprendiendo. Bueno, pues dicho lo dicho, después de hablar con esta médico intensivista, coordinadora de trasplantes, además deportista, te gusta el deporte, te gusta la bici, te gusta el atletismo también, correr. Y además durante varios años, ¿cuántos con amigos de la música de Herrera? 11 años. 11 años, ¿qué instrumento? El clarinete. Clarinete. Con amigos de la música. Fue una etapa muy bonita y que ojalá pues, pudiera retomar en algún momento en el que profesionalmente esté un poquito más tranquila y la verdad que considero que tienes que tener esa vía de escape de un trabajo, o sea cual sea, no solo ser médico y demás, cualquier persona en un trabajo da el 100% siempre de ti y hay que saber pues, buscar esas cosillas que te motiven y que fuera del trabajo pues que también te desempeñes tú pues en el ámbito del deporte, de la música o del hobby que sea, ¿no? Y para mí es mi chute de adrenalina, el poder salir de allí cansada de la guardia, con las piernas hinchas y sin ganas de nada, pero sí con ganas de darlo todo, corriendo o con la bici o haciendo cualquier cosa al aire libre. En esos años con amigos de la música habrán sido muchas las procesiones en las que has participado. Muchísimas. De Semana Santa. ¿Perteneces a alguna hermandad? A Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿En alguna ocasión te has encomendado a Jesús Nazareno? Muchas veces. Muchas veces, la verdad que sí. Es como que los médicos parece que solo somos científicos y solo creemos en la ciencia, pero yo creo que, o quiero pensar, que hay algo más allá y que tampoco cuesta nada, ¿no? Por pensar y creer en algo que te pueda ayudar en un momento determinado. Y sí, mi familia, yo desde pequeñita, pues a nuestro Padre Jesús Nazareno, todos mis primos, todos somos de esa hermandad y la verdad que me gusta creer y me gusta pedir y pensar pues que hay algo más allá que también nos motive a creer pues que las cosas pueden salir mejor, ¿no? ¿Qué te gustaría decir que no hayas dicho, bueno, o que yo no te haya preguntado? Bueno, yo me gustaría animar a personas, pues a jovencillos que están pensando en ser médicos y que vean esto, ¿no? A motivarles a que no se vengan abajo y que no piensen que es una carrera inaccesible por la nota, que si está muy alta y demás, es simplemente un filtro y yo creo que es un filtro académico que no tiene nada que ver con lo profesional que pueda ser luego. Entonces animo a que tiren para adelante, a que luchen por sus sueños y que la persona que quiera ser médico o que lo tenga pensado así de pequeñito, que lo haga de verdad porque es una profesión apasionante
y si te gusta la disfrutas y el trabajo pues no es trabajo, realmente es tu forma de vivirlo y de pasarlo, ¿no? Y bueno, y decir que al final hagas lo que hagas, o sea, no solo tienes que ser médico, como he dicho antes, el trabajo en equipo, y hay que saber pues que el enfermero es igualmente importante, el auxiliar, el celador, la limpiadora que trabaja allí contigo, y al final hay que saber ser humilde y sencillo para poder trabajar en armonía con ese equipo. Así que animo a cualquiera que le guste trabajar en el ámbito no solo de la medicina, sino sanitario en general, a que es un mundo en el que se abren esas puertas y parece ese frío o ese olor que dice todo el mundo, huele a hospital. A mí me encanta ese olor. Lo animo porque de verdad que se necesita mucha gente y cada vez pues es un sitio en el que yo creo que se da vida y hay que vivirlo así porque es muy gratificante, muy gratificante. Puri, gracias especialmente a ti. Gracias a todas las personas que han colaborado de una manera con vídeos, a Rafa Plato, sí. A Rafa Plato, a Antonio Barrera también, a Juan José Jurado, a Fátima, ya he dicho que de momento no está concertado, pero yo creo que sí, una vez que se monte el programa estará con nosotros también, y a tantas personas, a Carmen, a Vicente, a los padres de Gaona y a tantas personas. Ah, por cierto, y a Félix, que también me han dicho que ha sido trasplantado, vecino de Herrera y buen amigo. Félix, si nos estás viendo, que me consta que también nos ves, sí, nos sigues, un fuerte abrazo, ya te llamaré también. Y nada, saluda a tus colegas, a todos, bueno, pues a todo el equipo, y diles que estamos aquí para lo que necesitéis y hacernos portavoces, también un poco escaparate o ventana para dar publicidad, difusión a lo que vosotros Sí, yo requeráis. creo que también agradecer sobre todo a las familias de esas personas que fallecieron o que han fallecido y que a día de hoy pues siguen diciendo que sí a la donación, porque sin ellos es verdad que esto no seguiría adelante, y este programa y este programa de donación y trasplantes no sería posible sin esas familias de esos donantes que dieron sus órganos por salvar otras vidas. Agradecer a ellos siempre. Simbólicamente me quito el sombrero ante ti. No. Muchas gracias, Puri. Gracias. Muchas gracias. Gracias.